Hola, 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 buenos días. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Raúl, qué gusto estar contigo Wow, wow, wow. Y con la y audiencia. con la Y audiencia, con con la con audiencia. los miles de Sí, seguidores que les exactamente. agradecemos, por supuesto. Por supuesto que sí. Hoy es 23 de julio, es jueves, tenemos un programa especial. En la segunda parte del programa tenemos el sector Taitas, y, pero viene una mujer. Le dijimos a Lupe Cajías, espérela porque a las 9:30 se conecta ella, que queríamos entrevistarla en este sector de personajes llamados Taitas y le decimos, bueno, pero tú eres mujer. Y ella dice, no, ¿te acuerdas? Sí, 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 No me sí. importa, dígame Taita, no, no hay ningún problema con eso, así que vamos a tener un muy buen programa. Sin duda, ¿no? Es una mujer de lujo Mm, que piensa sin tapujos, sí, piensa y dice sí, lo que tiene que decir. Para mí, en lo personal, además de lo que dice metodológicamente, es un ejemplo, ¿no? Escribe con calidad y escribe con valentía, así que sí, siempre es útil leerla. Y ahora conversar con ella va a ser un lujito aparte, ¿no? exactamente. Así que eso va a ser la segunda parte del programa, la vamos a tener aquí en el estudio. Como es esta sección de jueves, que son sección personajes, son taitas, voy a volver a señalar, hemos tenido acá a HCF Mancilla, ¿no? Un jueves, a Gustavo Fernández, ex canciller, ex ministro de varias carteras, hemos tenido a Pedro Portugal, ahora vamos a tenerla a ella, y cada jueves vamos a tratar de tener a personalidades de ese tipo, hasta completar unos 10 habíamos dicho, ¿no? Sí, Y después puede ser. veamos, y Yo después digo que da veamos, para mucho y más. da para más. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes Eh, se te ocurren, pero si te digo? por ejemplo, me gustaría mucho a Ronald McLean si viniera acá. Ah, me encantaría, sería Sería fantástico. fantástico, ¿no? Sí, Por ojalá. ejemplo, entre tantos Además que otros, tiene ¿no? 3 libros publicados en plural, Ujú. últimamente, ahora que Últimamente. tiene Sí, un poquito más de tiempo, sí, publica reminiscencias de columnas, sí. publica un texto, por ejemplo, sobre el gobierno municipal, su trabajo, cosas utilísimas Utilísimo, para sí. seguirlo, ¿no? Ese libro de su experiencia como alcalde, muy interesante porque es como memorias, ¿no? Lo que le No he sucedía. comenzado a Ah, leerlo, ya, te ya. mentiría, ¿para qué voy a? Son memorias y eso, pero con Pero un lo he valor. comprado, Lo has comprado, sí, bien. Y él cuenta las dificultades que tenía en un momento dado en que cuando él llega al 85 a la alcaldía, terminando y la crisis de la hiperinflación, una alcaldía sin cuentas bancarias, una alcaldía que pagaba todo en efectivo, eh, todo destrozado, gente que iba a trabajar pero que no tenía un salario, pero que cobraba seguramente ahí, o sea, un desorden o institucional. sea, peor que con el Chaza en aquella época. Exacto. Es Qué fuerte. increíble eso. Bueno, Porque yo creo que las 3 fases de destrucción de la alcaldía es esa, así la del negro, ¿no? sí, 3 momentos tres, han habido episódicos. picos y valles. Sí, Y también estamos intentando que Carlos Mesa ya ha confirmado también que va a venir al programa, un lujo, indudablemente. no hoy día jueves, sino el próximo. Así que tenemos eso. Pero te propongo que vayamos con Juane Por favor. para ver las noticias de la jornada. Aquí está Juane con nosotros. Buenos días, Juane. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Diego? Juane, qué Buen gusto. día, buen día. ¿Qué tal? A ver, vámonos con los temitas, con la agenda. Déjenme ver mi chanchullito. Ahora sí, vámonos. Diputados, ayer en la tarde sesionaron y en la noche, hasta eso, casi 11 y algo más, bueno, sesionaron y aprobaron dos proyectos importantes de créditos, ¿no? Dos proyectos de ley que luego, bueno, que hayan sido derivados al Senado, ¿no? ¿Qué proyectos son? Uno, un crédito por 500 millones de dólares, ambos son con el BID. 500 millones de dólares para planes sociales, entre ellos el pago del bono Pepe y otros más. Ese es uno. El otro, para el tema de saneamiento, ¿no? Que también era para saneamiento de tierras, era un crédito es muy esperado también para impulsar el proceso para titularización a futuro, ¿no? El tema de tierras y todo aquello. 540 millones. Ahora la pelota está en el Senado. Y ahí viene otro tema relacionado con la aprobación de normas. Hoy el Senado sesiona, pero no es para tratar estos dos créditos, sino sobre todo enfocado a tratar el presupuesto, la ley o el proyecto de ley
que fue aprobado a fines del mes pasado, antes de que se ingresara al receso parlamentario. ¿Se acuerdan ustedes? Un sábado en la madrugada, diputados aprobó el proyecto de ley del presupuesto 2026 reformulado. Sería el primer presupuesto de este gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno está funcionando con el presupuesto del gobierno anterior, ¿no? Veremos qué pasa. Hoy el Senado tiene que tratar el tema. Veremos si lo tratan directamente o lo derivan a la comisión encargada. Habrá que ver, es en la mañana sesión de senadores. Veremos cómo va. Otro tema que ayer dio muchísimo de qué hablar, antes de ayer, en estos últimos días, pero ayer sobre todo dio muchísimo de qué hablar. El tema de unidad y el gobierno. Todo apunta a este distanciamiento, este quiebre. Ayer el presidente Paz dijo claramente, cuando le preguntaron en Tarija, él dijo, no, no, yo no soy quien para referirme a las declaraciones o a lo que decida el señor Samuel Dora Medina. Sin embargo, le dice, es momento de dejar los intereses personales de lado y es momento de ponerse en función al servicio de la patria, ¿no? El presidente siempre utiliza ese término. Bueno, veremos cómo va a impactar este distanciamiento. Es importante. Hoy día van a haber, seguramente va a haber repercusiones al respecto en el legislativo. ¿Cómo va a afectar esta relación, esta tirantez o esta lejanía, el sinónimo lo pueden poner ustedes, en la aprobación de próximas leyes, considerando que el gobierno ha anunciado ya bastantes en los últimos días con bastante fuerza, que ya está presentando sus proyectos de ley, sus proyectos de leyes estructurales, ¿no? Estos proyectos de ley que buscan recambiar, refundar, reencauzar o cambiar realmente el destino de muchos aspectos importantes en Bolivia, hidrocarburos, minería, en fin, todo lo que ya se ha venido conversando. Hoy en la mañana otro temita muy social, muy cercano a la gente, a las familias. Se espera, hoy en la mañana va a haber una conferencia de prensa, se van a anunciar novedades respecto al subsidio. ¿Se acuerdan que había sido afectado por un lado por los conflictos, por otro lado porque iban a dejar de entregar algunos alimentos? Bueno, hoy nos van a decir que, o se espera que nos digan qué nuevos alimentos, qué nuevos productos va a tener el subsidio y cuáles van a dejar de ser distribuidos, ¿no? Veremos cómo va. Eso es otro asunto importante. Y hay un temita más que lo hemos estado siguiendo nosotros, no está aquí en estos adelantos, es el siguiente. ¿Se acuerdan todo el conflicto con Consejo Municipal, alcalde Don Bailer? Hace unos días el Consejo Municipal terminó de elegir a su directiva, eligió a su vicepresidenta, el alcalde sigue sin reconocerlo, en fin, ya sabemos cómo va. 8.000, 8.000 trámites, según el Consejo, 8.000 trámites están paralizados debido a este conflicto municipal. 8.000 trámites de diverso tipo, desde el vecino que presenta una minuta a través del CITRAM hasta el tema de los edificios, el tema de áreas verdes, en fin, 8.000 trámites. Imagínense esto. Y recién llevamos, ¿cuántos? Desde mayo, ¿cuántos meses llevamos de gestión? Imagínate que esto se siga manteniendo. Bueno, por último, nuestra nota acostumbrada del dólar está a 11.13, no deja de subir, esto ya no es nuevo, pero es importante siempre conocer en cuánto se está cotizando el dólar en el mercado oficial, en el tipo de cambio oficial, a raíz de la implementación del cambio flexible el 29 de junio. Esos son los temas cuando son las 9:13 de esta mañana de este miércoles, o de este jueves, perdón, ya me estoy poniendo como el Raúl, de este jueves. Ya ve, estoy contagiando con mi confusión con los días. Sí, temas importantes, esto de que se aprobó el crédito de 500, bueno, 500 millones uno, 40 el otro, es importante, el 500 para el bono Pepe y bono Dignidad, ¿no? Es importante en el sentido de que también la bancada de Alianza Unidad aprobó el crédito. Entonces, hay que ver esta disputa que hay entre Samuel y la Alianza Unidad y el gobierno, hasta qué punto termina de afectar o cómo, ¿no? Porque también para la Alianza Unidad y para Samuel es muy difícil no apoyar. Ya, Hay es una cierto, ¿qué opinión harían? pública, claro, ¿qué harían, no? Hay una opinión pública también mirando, ¿no? Y así que yo creo que ahí hay mucho por seguir escarbando y mirando. Yo creo que es un tema neurálgico.
Si se tenía el concepto en los años 90 de que si no tenías una bancada sólida, mayoritaria, caías. Se ha descubierto en los 2000, te lo muestra la teoría política, que al menos 2/3 de los gobiernos en América Latina funcionan con minorías legislativas. La pregunta es cómo lo hacen. Rodrigo Paz lo ha hecho hasta el momento. Claro. No sé si con eficiencia, pero ¿en qué medida, más bien la pregunta es, Samuel es imprescindible para que siga el funcionamiento del gobierno? Claro que sí, exacto. O cómo vamos a enfrentar, seguramente en este tema el presidente está convencido de que cuando se presentan cuando se presenten estos otros temas, otro tema el que creo que tenemos que hablar es el tema del FMI, que ya ha dicho que ayer el ministro Espinosa, un medio colega, anunció que podrían recibirse entre 2.200 y 2.800 millones de dólares. Eh, tam- entonces el presidente debe estar pensando, están obligados a apoyarme, ¿no? Porque hay Para una, aprobar. para aprobar esto, porque hay una opinión pública mirando, ¿no? Igual es riesgoso, ¿no? Pero, a ver, veremos, ¿no? Cómo se va a desarrollar eso. Veremos, a mí eso siempre me asusta, ¿no? Porque además yo veo al gobierno que quiere tener créditos y dejar todo lo demás intacto. Y no hay transición, es simplemente continuación de lo que teníamos, solo que con plata. Con plata y otro presidente. No, pero básicamente estamos en lo mismo, no hay cambios estructurales de nada. Lo único que realmente están haciendo a lo que están apuntando es que José Gabriel consiga créditos. A mí me parece. Exacto. Es una agenda. No, tú querías plan de gobierno. Está tu plan de gobierno. Te dan una línea, digamos. Chupes esto. No, ese es el plan de gobierno. Conseguir créditos y seguir con todo el masismo dentro. No, ese es básicamente el plan de gobierno. Cuidado. Sí, exactamente. Estoy, Me tiré mi cuchara. Un segundo. Para que tomen en cuenta esto. Cumbre minera, ¿no? Cumbre minera, 3 días. Todos los actores involucrados. ¿Por qué? Porque se iba a perfilar los lineamientos básicos de una de las leyes claves, ¿no? Una nueva ley minera, ¿no? La intención era buena. ¿Qué pasó? El primer día se desmarcaron la Federación de Cooperativistas. ¿Por qué? Porque no quieren los otros, que no reconocen. Imagínate, si eso es la primera ley estructural con los sectores, ¿qué van a llevar al legislativo? Y luego, ¿qué va a pasar en el legislativo? Te la dedico, Es buen ¿no? punto. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta, ¿no? exactamente, gracias. Eso nos da pie para que sigamos hablando. Gracias, Juane, por el reporte de hoy, jueves, y mañana, viernes, nos volvemos a encontrar. Gracias, Juan. Chao, Nos Juane, vemos. qué gusto. Eh, Ahorita hablaremos del tema minero, pero quiero mostrarles, cuando puedan los colegas ver, hay el tema de el gobierno espera crédito por 2.800 millones del FMI. Ahí, esta es la entrevista dada ayer por José Gabriel Javier Espinosa. Espinosa. Pero nosotros ponemos ahí lejos de los 5.000 millones que buscaba, porque el presidente el 27 de mayo, cuando fue este encuentro de este Consejo Económico y Social que se anunció Sí, y que, bueno, no no, funcionó no nunca. funcionó, pero ahí el presidente dijo que se estaban tramitando 5.000 millones para poder mantener estable los indicadores macroeconómicos. Y ahora parece ser que se podría aspirar a 2.800 millones. Eso es lo que ha dicho el ministro Espinosa ayer, ¿no? Sí. Entonces, no sé si ahí hay una falta de confianza del fondo de no dar los 5.000 o el gobierno pensó mejor no pidamos tanto, no se sabe, ¿no? Porque está ligado con otra cosa, está más de 11 el dólar, como nos acaba de decir Juane, ¿no? Exactamente. Está a más de 11. ¿Y qué es lo que pasa? Como no hay dólares en la economía, obviamente tiende a subir, ¿no? Así Pero te nomás acuerdas es. que en Y está la... en 11-1, ¿has visto lo que dice? Exactamente. Terrible, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas en la reunión de la CAINCO a la que fuimos hace la semana pasada? Ellos decían, no importa, que se devalúe, que siga subiendo. ¿Por qué la vamos a mantener artificialmente? No usemos dólares en eso. Que suba lo que tiene que subir. Obviamente ellos como exportadores les conviene Pero por una supuesto. devaluación. Pero la devaluación también genera otros problemas, inflación, etcétera, ¿no? Entonces, qué difícil la ecuación. No, además, si quieres tener una vacacioncita en Arica, olvídate, andate nomás a pasar una vacación a Cochabamba, pues ya Sí, te sale el doble, ¿no? sí. La hamburguesa que comías en 30 lucas, ahora resulta que con el cambio vale 45, ¿no? Pues, y empiezan así las cosas, ¿no? Entonces se Sí. hace muy difícil. A ver, pero se ha dicho que hasta fin de año, en esa misma charla que tú dices de la CAINCO, el dólar podría estar en 18. Mm. ¿Imaginas eso?
¿Tú crees que políticamente resiste una población un dólar No, a ese nivel? muy complicado, muy difícil. Y se suponía que el tema de liberar el dólar o igualarlo o volverlo flotante iba a estar acompañado de un crédito del fondo. Sí. Se especulaba en los círculos económicos que primero venía el fondo, nos daba la plata y luego se liberaba el dólar para mantenerlo alrededor de Exacto. 10. Exacto. Lo que es lo que ha sucedido, que lo han hecho sin ese colchón, no entendemos las razones. Pero ¿por qué no lo invitamos José Gabriel, a José Gabriel Espinosa? Totalmente. Aquí ya está aquí, el ministro, ¿no? totalmente. Nos va a sacar de las especulaciones, que Sí. nos diga claramente cómo se ve esto y cómo puede. Lo invitamos para la siguiente semana. Sí, totalmente. Dale, buenísimo. Y el otro tema, el que nos acaba de mencionar Juan, y que me parece interesante, es este de la ley minera, ¿no? De este encuentro minero, no sé cómo lo han llamado, que ha terminado como ha terminado, o sea, con disputas, se han dado portazos y se han tirado los ceniceros, no sé si habían ceniceros, los azucareros. No había un punto mínimo de acuerdo porque obviamente los cooperativistas siempre van a exigir no pagar impuestos, ¿no es cierto? La minería estatal, que ya es muy pequeña, tiene otro tipo de demandas también. Y la minería privada también, ¿no? Entonces mezclaron ahí, lo cual es lógico, pero lo que decía Juan es muy importante. Si así está con la ley, supuestamente ya ha pasado los procesos previos del Ejecutivo y la pones en consideración de los actores y resulta lo que ha resultado, ¿no? Entonces, medio complicado, ¿no? Yo creo que es muy difícil negociar con los cooperativistas. Y si negocias, te dicen, bueno, ya acepto tu ley siempre y cuando nos des 3 casas a cada uno, ¿no? Nos abras una cuenta bancaria por $100,000 para los dirigentes máximos. Es decir, piden lo que les da la gana Claro. y que clasifiquemos al Mundial del 2030, ¿no? Y si no clasificamos, por lo tanto, no pagamos impuestos. Si no pagan impuestos, de 4.000 millones que sacaron en 2022, han pagado 130. Mira, Simón Patiño es un dadivoso pagador de impuestos Claro. comparado con los señores, ¿no es Los cierto? varones del estaño eran Los varones pues, del así, estaño mano abierta, son los ¿no? varones de la bondad. De la bondad, digamos, ¿no? exacto. Comparado con estos mineros. Ya no que son los pagan. varones del estaño, los bondadosos del estaño. Exactamente, ¿no? Hay exactamente. que cambiarle. Tontería de nombre, los Ma- varones del estaño. Los buenotes del estaño, ¿no? Sí, Eso es. No, claro. Por ahí pasa la complicación. No les da la gana de pagar. No les da la gana de ser bolivianos. Les da la gana de ser aristócratas de los minerales. Eso es, porque esos son oligarquías mineras. sí. Ahora, también por otro lado, yo creo que una negociación así, cuando es abierta y cuando hay cámaras, ¿no es cierto? Como había en este Es caso, cierto. siempre le hablas a la cámara, ¿no? Sí. Yo creo que estos encuentros deberían ser cerrados. El gobierno primero con unos tratar de conseguir lo más posible, con el otro, Sí. ¿no es cierto? Un trabajo de relojería muy difícil, ¿no? Sí. Oye, pedirles a los cooperativistas, oye, tampoco pues paguen 3%, ¿no? Subiremos a 3,1, ¿no? O sea, poco a poco ir negociar con unos, y cuando ya tienes más o menos la cosa ya más o menos armada, te lanzas a un evento grande con cámaras donde ya está previamente acordado. Pero siempre que hay cámaras, los dirigentes le van a hablar a las cámaras, porque obviamente tienen una base social y, ¿no? Nunca un dirigente va a decir, uy, qué bien lo que el ministro ha dicho, ¿no? No. Ni aquí ni en Pero ninguna das en parte, el ¿no? clavo con un tema que es de teoría política y está en los escritos. Frente a la Cámara, tu comportamiento es diametralmente opuesto. ¿Qué aconsejan, por ejemplo, que lo han hecho en Estados Unidos desde hace 30 años? Comisiones pequeñas, cerradas, todos discuten. Y la amabilidad es gigantesca. Podrá ser de izquierda, de derecha, podrá ser maometano y el otro cristiano. Todos charlan, y charlan bien porque saben que no hay ninguna cámara. Si el comportamiento es diametralmente opuesto, te ponen una cámara, empiezas a insultar y a reivindicarte frente a tu propia gente. Entonces, ese carajito neoliberal nos quiere meter una ley. No. Bajas el comportamiento. Pero tú sabes que no hay esos espacios pequeños en nuestro Congreso. Es decir, tienen trabajo en comisiones, pero esto se lo hacen trabajos reducidos de 3, 4, 5 personas y eso no hay. Sí. Entonces yo digo que parece una cosa menor, siempre pensamos en las cosas ideológicas, pero esta cosa de ornamento de oficinas puede ser más importante. Sí, detrás de bambalinas se pueden negociar las cosas mucho mejor
Y yo creo yo creo en ese trabajo de lobby, eso que tú estás diciendo, ¿no? Eso que dice la teoría política. Eres distinto Sí, cuando estás hablando sí. con los medios que cuando estás hablando en una sesión reservada. Y yo creo que esto es un aprendizaje para las siguientes leyes también. O sea, si pretenden hacer leyes de hidrocarburos trayendo, no sé, al sindicato de yacimientos y no sé qué, no. Yo creo que primero se negocia, se trata de dar a todos lo posible que se puede Se dar. negocia de verdad. Se negocia, exacto. Y ahí también habría que, de algún modo, ponerle algún freno a los cooperativistas y también que el Estado empiece a también tener un poco de brazo, ¿no? Sí. No puede ser que desde Evo Morales, luego Luis Arce y ahora estemos rehenes de estos señores. ¿Por qué? Porque pueden traer a 10.000 personas, a 10.000 mineros con cachorros de dinamita, invaden la ciudad de La Paz, la ciudad mártir, ¿no es cierto? Y el gobierno a las 24 horas tiene que ceder. Eso ha sucedido ya varias veces. Morales, Arce y la última con este gobierno en el medio del conflicto de los 53 días. ¿Y qué es lo que piden? Queremos que no tener control para nuestra actividad y queremos más lo que creo que se llaman cuadrillas, no me acuerdo. O sea, todo el país queremos que sea nuestro. Listo, vamos, toda la minería tiene que ser nuestra. Listo. Y queremos contaminar con mercurio los ríos del oriente y entonces, en algún momento, o sea, pero dentro de esa negociación algo se les podrá también decir, a ver, compañero, a ver, esto es lo que está sucediendo, no sé, pero no es receta para un buen resultado cuando hay cámaras. Pero lo que has dicho todavía es mucho más profundo. Aquí hemos tenido una conformación de un Estado diferente. No es un Estado que trabaja para los bolivianos, es un Estado que trabaja para facciones estatales. Les ha dicho, hagan lo que les dé la gana. Ustedes son comerciantes ahí en Patacamaya, perfecto, pueden contrabandear, les damos este territorio, pero garantizan apoyo electoral para el MAS. Ustedes ahí en Charazani tienen el oro, hagan lo que les dé la gana. Y así sucesivamente, es decir, el Estado ha distribuido el territorio nacional a cambio de votos. Entonces ahora volverlos a meter al Estado, bolivianizarlos de vuelta, ese es el problema de fondo que tenemos. Y eso es complicadísimo. ¿Qué ha sucedido después de estos 53 días? Nos estamos cambiando de opinión. ¿Los has vencido realmente? Yo creo que no, yo creo que solamente es una tregua. Los señores siguen contrabandeando, siguen metiendo el oro. Ha sido decirles, señores, ya no son ustedes el Estado, pero les vamos a dejar nomás que manejen las cosas como les dé la gana. Claro. Pero esto habrá que averiguarlo, ¿no? Mientras ellos, sobre todo cooperativistas, también cocaleros, mientras no me Claro. afecten, yo sigo tranquilo. Sí, no los voy a afectar tampoco. Tampoco. O sea, es como como una tregua, ¿no? No me Pero haces no nada, ordenas como Estado. pero no ordenas como estás. Es un Estado a los Rodrigo Paz, ¿no? Yo no hago nada, me hago... ¿No? Siga nomás entrando, que siga entrando todo el contrabando, narcotráfico, me hago el sonso. Cuidado, esto es grave lo que Sí. lo que estamos diciendo, ¿no? Hay que tener más datos, pero se lo lanza como hipótesis, claro. Oye, ahorita tenemos que ir al corte, pero ¿qué te parece si antes del corte hacemos la sección de hoy día? Porque luego no vamos a poder en la segunda parte. ¿Qué secciones hoy día? Pues, Hay una sección de hoy día que se llama Libros. este es un libro fantástico. Y sí quiero tirar la hipótesis para analizar lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué no me ponen el nombre del libro, Sonia, si estás por ahí? The Ahorita, Warmth of the Sun, ujú, porque no hay traducción, ¿no? Es Al calor de los soles. Y es una historiadora salvaje, capísima, me parece de lo más alucinante. Y debo confesar que generalmente comento libros que los he leído enteros. Este no he llegado ni al 15%, porque es un libro de 700 páginas y en inglés, entonces sí me costó, pero sí tengo la tez muy clara y es un bellísimo libro. ¿Qué te dice? Por favor, escúchame bien esto, porque sí vale la pena comparar con Bolivia. Y quiero tu opinión, porque estoy lanzando una hipótesis nada más. Pero lo que te dice es, fíjate vos, que hasta el año 1900 la población en Estados Unidos era de un 89,9% negra en el sur. O sea, los negros, el 89% de los negros estaban en el sur. Solamente un 10% y alguito estaba en el norte. Sin embargo, de 1910 a 1970 tenemos una migración de 6 millones de negros. Es feo decirlo así, parece que estoy ofendiendo, pero de ciudadanos de afroamericanos. afroamericanos, es mejor eso, perdón, Así es pido como- disculpas. Así No, no, pero para los propios afroamericanos, black, negro, no es un insulto. pero Ellos- nigger sí, es terriblemente Nigger, ofensivo, no, ¿no? eso sí, pero black no. Sí, sí.
Para YouTube no se puede decir, ¿no? Entonces, afroamericanos es lo más correcto y pertinente. Migran. Y en 1950 ya tienes, fíjate vos, de ese 90% de población afroamericana que vivía en el sur, ya tienes solamente un 56% y un 44% viviendo en el norte. Es decir, hay una migración de 1910 al 70 gigantesca. Correcto. Además, ¿qué dice Isabel Wilkerson? Que no es programada por el Estado, son ellos mismos que se van dando el chance de vivir, hacer crecer Estados Unidos y generar esta revolución silenciosa de a poquito. Y estos señores que tenían un pensamiento, digamos, rural y más o menos monotemático, así no conformado de una manera simple, empiezan a ser burguesías de piel morena, empiezan a ser ciudadanos que están en Harvard o en Stanford, es decir, estudiantes, empiezan a individualizarse y a tener múltiples identidades, ya no son una sola identidad, es decir, modifican, pero dan un salto en 60 años. Podemos comparar eso con Bolivia, te digo. De 1952 para adelante hay una injerencia del Estado para que la gente migre hacia Yungas, migre hacia el Chapare, migre a Estados Unidos, a Santa Cruz, pero después la gente va desparramándose. Solamente del 2005 al 2020 hemos tenido 1,5 millones, 2 millones de personas migrando a las ciudades. Es decir, hay un poderoso reubicamiento de la población quechua, aymara en las ciudades, complejizándose, volviéndose estudiantes, yendo hasta Estados Unidos. Es decir, hay una suerte casi. Y tú sabes que esta Wilkerson compara esto con la gran migración de Moisés, que sale, ¿no es cierto?, desde Egipto y va buscando su país, ¿no? Y terminan llegando a lo que es hoy Israel. Lo compara ese fenómeno con el fenómeno de los afroamericanos de 1910 al 70. Me parece que con todos los peros, algo así hemos vivido en Bolivia, con Sí. todos los peros. Sí, sí, muy interesante lo que tú dices. Y en este caso, la población afroamericana, ¿por qué migraba? Porque las condiciones que tenían en el sur eran desastrosas, eran espantosas al grado de que no podían votar, ¿no es cierto? Había el voto universal, pero te ponían tantas limitaciones en los estados del sur hasta que el 65 por fin es la famosa ley de... Entonces, te puedes imaginar una población que es tratada de esa inferiorizada, sí, aparte del tema de la segregación, Absolutamente. colegios para los hijos de familias afroamericanas, o sea, una cosa realmente terrible. Terrible. Anteayer, o sea, en Estados Unidos ha habido voto universal después de Bolivia, o sea, universal real. Claro. Porque nosotros hemos tenido voto universal el 52, 52. digamos el 56 la primera vez. Estados Unidos el 65, 64. el 64. Sí. O sea, realmente es una cuestión increíble, anteayer. Entonces, esa población migraba también por eso, ¿no? Por esas Seguro. condiciones tan... Pero tan aquí terribles. también, no te olvides que el 90% Y aquí de también. la población Y aquí rural era pobre hasta los 80. Exactamente, entonces hay un paralelo. Hay un paralelo. Hay un paralelo. De milagro social alucinante, de voluntad y valentía, ¿no? Queremos vivir mejor, queremos ser mejores sin que el Estado nos esté dando ayuditas. Que después les ha dado un montón de ayuditas, especialmente con el más seguro, pero a facciones oligárquicas, no en general a la población. Y la población sigue migrando, sigue creciendo y variando, ¿no? Exacto. Ya tenemos ¿dónde no hay aymaras y quechos? Están en el Plan 3000, están En todo lado. Pero claro, Y en además, Pando, en ahí, Cobija. haciendo una defensa de la migración, porque ya tenemos que ir un corte. Sí, nos está esperando Lupe ya. Tenemos que ir un corte. Pero haciendo una defensa de la migración, ¿qué es lo que ha generado el crecimiento del Oriente y de Santa Cruz como potencia económica y motor económico del país? La migración. Entonces, Aunque digan que no. aunque digan que eso es, porque la gente lleva consigo también el consumo. Entonces hago un negocio, pero además compro el negocio del lado. Multiplicado por miles, la economía crece. Excelente. Eso es, ¿no? Bueno, aquí vamos a un corte porque ya tenemos a Lupe esperándonos. Espérenos un minutito, ya volvemos. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel, un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gold. Instalación por $1, tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por $1 cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil, todo en uno, con planes desde 239 bolivianos. No esperes más, elige el plan a tu medida, solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente.
Es la historia de don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy. Estamos de vuelta ya con nuestra invitada especial, Lupe Cajías, que es historiadora, comunicadora, periodista, colega y amiga de este programa y de estos sujetos que conducen el programa. Así que te damos la bienvenida, Lupe. Gracias por venir hasta aquí a visitarnos. Muy buenos días a ustedes, a toda la gente que seguramente compartirá lo que vayamos a decir aquí. Exactamente. O no compartirá. O no compartirá. O renegará. O renegará. Tú eres historiadora por un lado y aparte periodista, comunicadora por otro. Tienes esos dos variantes en tu carrera, y muchas de tus columnas precisamente tienen esa visión, esa perspectiva histórica que le dan obviamente riqueza. Y, Perdón que te corté, sí. pero también es literata, premio Guten Tag en 1996, o sea que es historiadora, periodista, literata. Perdón. Solamente apunte propagandístico, perdón. Perdón, tienes toda la razón y gracias por corregirme. Ya tenemos más de 40 años de vida democrática. Ya podemos empezar a mirar también con un poco más de perspectiva. Ya tenemos más que comparar, ¿no? Ajá. En nuestra propia democracia. Poco más de 4 décadas no será mucho, pero ya es algo. Tú has sido crítica del gobierno actual en varias de tus columnas. ¿Cómo compararías el gobierno actual, precisamente comparando con otros presidentes de la democracia? A ver, yo creo que podríamos empezar en el contexto regional, y hay algo que los bolivianos nos podemos sentir orgullosos, y justamente se relaciona con lo que ustedes hablaban hace unos minutos. Tenemos una democracia muy profunda en lo vertical y en lo horizontal, ¿no? Mucho más que lo que tiene un país como Colombia, que se dice como una de las democracias de mayor continuidad, o mucho más como países como el propio Estados Unidos. Y eso es, digamos, una construcción que se ha ido dando en estos 40 años a través de diferentes acciones, sociedad civil, normativa, políticos, etc. Y la sociedad, yo creo que ha acompañado y ha tratado siempre de encontrar soluciones por la vía de la democracia, a la boliviana si quieres, desde la renuncia de Siles Suazo, darle permiso a Jaime Paz Zamora para que se pueda postular, las sucesivas salidas a conflictos muy complejos. Pero creo que en estos 50 días de bloqueo, por ejemplo, para empezar por un tema, no se tuvo ese aprendizaje
de qué estaba expresando realmente esa sociedad civil. Otro asunto que me parece que supone un retroceso de lo construido en estos 40 años es el tema internacional, ¿no? Bolivia, con sus características y sus limitaciones, pero finalmente somos parte de todos los sistemas del continente por nuestra posición geográfica hacia el Pacífico, hacia el Atlántico, hacia la Amazonía. Y en el momento en que recuperábamos la democracia, teníamos una voz digamos, de líder. Éramos el primer país que construía democracia en medio de las dictaduras. Hay tantas historias para contar. Después tenemos un momento muy alto en la década del 90, con un liderazgo también en el Grupo de Río, este intento que se hizo desde el subcontinente para tener voz propia. Luego tenemos el tema de las cumbres que se realizaron acá y estas reformas que se completaron, ¿no?, en los años 90, que eran imitadas por países africanos, eran citadas, o sea, era una presencia boliviana fuerte. Con Evo Morales, ni que se diga, había una expectativa mundial, o sea, qué pena, porque muchos no quieren reconocer aquello, pero Evo Morales tuvo un liderazgo regional, mundial, una gran oportunidad perdida, porque yo creo que era la oportunidad en la cual Bolivia podía tener relaciones con todos, como había hecho Brasil o Panamá, etcétera. Luis Arce pierde ese impulso, pero ahora Bolivia está en la nada, ¿no? Entonces ahí me voy a quedar para decir un solo tema que nos muestra que en esta construcción hacia adelante estamos hacia atrás. Y en eso que estamos en la nada, tú has sido también crítica en alguna de tus columnas respecto específicamente, por ejemplo, porque hay mucho que hablar, del tema de nuestras relaciones internacionales. Ha sido crítica de la manera como se ha conducido. Y uno de los temas, por ejemplo, iniciar rápidamente relaciones diplomáticas con Israel y luego alinearnos mucho con Estados Unidos, pero también tú has mencionado que no tenemos un equipo diplomático ya, digamos, contratado en sus puestos. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Cómo explicas? Bueno, para mí el primer impacto fue eso. ¿Cuál era la urgencia de tener relaciones nuevas, reanudar las relaciones con Israel en un momento en que Israel está siendo criticado, señalado, etcétera, por todos los organismos internacionales, incluso por los organismos de donde viene el señor Fernando Aramayo? ¿Qué beneficio inmediato nos podía traer? Pero sobre todo me sorprendió que todas las noticias relacionadas entre Bolivia e Israel vienen de Jerusalén, vienen de Tel Aviv, o vienen de la Embajada de Israel en Estados Unidos. Entonces parecía que era como una presión. Y también la presencia del gobierno argentino. Y obviamente con lo de Estados Unidos, cuando Rodrigo Paz también asumió el poder con mucha expectativa internacional. Antes de su asunción, yo estaba muy satisfecha de lo que hablábamos en los corriños, en las reuniones con diplomáticos, de los informes que nos llegaban. Había una gran expectativa que se desploma rápidamente. Entonces, tratas de seguir, digamos, los boletines, la información de la Cancillería, y es lamentable. No se ha convocado a la gente que sabe, y si, ok, no pueden nombrar a todos los nuevos embajadores de una vez por razones económicas, pero no tenemos alguien en Naciones Unidas, no tenemos alguien en la OEA, no tenemos alguien con capacidad en los foros más importantes. Por ejemplo, justamente cuando inmediatamente Bolivia vota a favor de Israel, ¿por qué tema? Cuando todos los países, salvo Israel, Estados Unidos y Argentina, le estaban pidiendo a Israel que deje pasar ayuda humanitaria, y Bolivia vota en contra, y la persona que está ahí es una persona del MAS que, bueno, ahora tiene que representar, pero ¿con qué rostro?
Obviamente que hay que ver que desde la época de Luis Arce ha ido una decadencia muy grande, cosa que no había ocurrido en los primeros años con David Choquehuanca, que por lo menos tuvo la inteligencia de mantener buenos equipos. Eso tuvo también sus caídas con los otros cancilleres. Entonces, es difícil de entender cuando Rodrigo Paz, que tenía mucha experiencia, que sabe, porque su padre fue muy inteligente en el manejo de las relaciones internacionales y que ha visto lo que es de importancia, pues ahora es uno de los, digamos, de los rostros de ese no Estado que nos sigue persiguiendo. Lupe, continúo yo y voy a mencionar algunas líneas de lo que escribes porque me parecen muy certeras y vale la pena tenerlas en cuenta. Por ejemplo, Estita, siguiendo todo lo que estamos hablando. Chávez y Maduro representan en grado superlativo el fracaso moral de la izquierda en el poder. No fueron solamente incapaces de cumplir planes para dar oportunidades a su pueblo, sino que utilizaron al Estado para comprarse mansiones en Miami y en Madrid. Amaron el capitalismo no como industriales, sino como usuarios de las arcas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque hemos dado un salto a la derecha. Tenemos un Milei, tenemos un de la Espriella, tenemos realmente una derechización notable en el continente, y en ese panorama, que no es esta izquierda corrupta, ni tampoco esta ultraderecha, ¿dónde entra Rodrigo? ¿Quién es Rodrigo? Es decir, ¿qué identidad tiene? ¿Cómo lo ves hoy y en los siguientes años? ¿Qué podemos visualizar? Yo creo que Rodrigo tiene un problema de carecer de una verdadera vocación de poder. No tiene voz de mando, ¿no? Y entonces, de alguna manera, está navegando en diferentes orillas. Cuando la Radio Francia lo entrevistaba y le decía, bueno, usted que viene de la derecha, y él le dijo, no, por favor, yo no vengo de la derecha, ¿no? Y entonces, ¿es demócrata cristiano? ¿Y dónde está la democracia cristiana? ¿No? Exacto. Resulta que critica mucho al MAS, pero bueno, les encanta disfrazarse de indígena, les encanta, ¿no? Inaugurando otra empresa estatal, ¿no? Lo han apoyado los sectores de una forma orgánica y, si quieres, cuestionable, pero los sectores que estaban relacionados con el MAS en su momento, pero apenas asume el poder, prefiere irse a Santa Cruz, digamos, ¿no? Y luego, desde un principio, hay un relato, una narrativa contra estos sectores populares. Se toman medidas que para mí son absolutamente peligrosas. ¿Por qué? Esta construcción democrática de Bolivia, la sociedad civil tiene una fuerza muy grande. Y entre ellos está la COP, una COP decrépita. Hace 3 años he sacado un análisis de todo lo que ha pasado en la COP, que ha perdido su independencia, clase, etc. Pero es una COP que te retiene que los desbordes de las protestas, porque hay pobreza, porque hay discriminación, porque siguen siendo muchos los problemas, pero no tenemos pues un sendero luminoso, no tenemos terroristas, ¿no? No tenemos estas violencias. La gente no ha ido a asaltar a supermercados. La gente sabe cómo va, digamos, manejando las posibilidades del conflicto y cuándo va a salir a la guerra y cuándo no. Pero lanzas un decreto, creo que es el 54 o 56, para que no haya la sindicalización obligatoria. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién gana? ¿No? Entonces, el sindicato no es solamente el que sale a marchar, hay un montón de cosas que gestiona el sindicato. Y mucha gente joven dirá, ¿para qué voy a pagar mis 10 pesos? Mejor me lo tomo en una cerveza. O como ahí en la misma propaganda dice, me voy a comer una pizza. A ver, veremos dentro de 10 años la falta de sindicalismo, ¿no? ¿Por qué lo enfrentó desde un principio a la COP y a quienes protestaban como enemigos, no como adversarios en un momento concreto? Y esa narrativa es una de las cosas que yo digo, bueno, ¿y este Rodrigo quién es? Me gusta, me gusta. Y en ese círculo aparece, en ese círculo de
poca trascendencia, aparece además un asesor argentino, y aquí nuevamente tengo que leerte porque disfruto mucho. Pero he aquí que la marca del origen duró poco. Fernando Cerimedo, el asesor omnipresente del primer mandatario, soltó una frase histórica para difundir en todo el continente. Lo que piden los sectores movilizados, justo lo que hablabas, son cloacas. En las declaraciones del poderoso asesor es posible detectar su falta de inteligencia, lenguaje limitado, frases hechas. Lo que seguramente les sobra es la ambición, característica de los militantes MAGA, se refiere a Trump, que destrozan el orden mundial. Esto es brutal. Y ese señor está al lado de Rodrigo Paz. ¿Qué significa esto? Y es omnipresente, ¿no? O sea, no es solamente que baja y sube por Palacio o por la Casa Grande, no tiene una oficina asignada, pero se mete en todos los ministerios, ¿no? Y hay una queja generalizada de la gente que entusiasta quiso apoyar este gobierno, porque eso no hay que olvidarse. Sube Rodrigo Paz y hay mucha ciudadanía contenta, los que votaron y los que no votaron por él. Como un respiro generalizado, que a mí me duró hasta que nombró a los ministros y vi las fallas en su decreto y vi que no había ministerio de minería. Cierro el paréntesis. Pero entonces empieza esta intromisión de decir sobre todo en el área de comunicación, hay esta propuesta, no, tiene que pasar por el filtro de Cerimedo y de la que se está convirtiendo en un rostro de la familia real, porque ese es el otro problema que estamos enfrentando. Y ahí parecería que repetimos las recetas. ¿Por qué una familia real? ¿Por qué esta Catalina? ¿Quién votó por Catalina? ¿Por qué Catalina del presidente Catalina Paz? Claro, tiene que, Urquidi, tiene que estar metiéndose con la gente de comunicación, decirles qué pueden y qué no pueden hacer. Pero en el caso de Cerimedo, para mí la preocupación más grande, y no voy a entrar en muchas cosas que se han dicho de él, porque muchas cosas pueden ser ciertas o no, o su vida personal, sino me baso en sus declaraciones, las declaraciones en entrevistas que ha hecho, me baso en lo que saca la prensa argentina, la prensa, además reflejando situaciones más graves en Brasil, etcétera. Entonces tú dices, ¿qué hace este personaje aquí? ¿Qué conoce de Bolivia? O sea, asesores extranjeros les encanta de los últimos tiempos también, lo tuvo Banzer, lo tuvo Evo Morales, el Jaime Paz también tenía su asesor francés, etcétera. Pero no con este grado de intromisión. Y esta pregunta, o sea, si vive acá, ¿quién le paga? No le paga el Estado. ¿Por qué vino para acercarse a Dum y después a Rodrigo Paz? ¿Por qué tiene este lenguaje? ¿Quién le puede decir semejante barbaridad, ¿no? De que crea que la movilización de los 50 días, o sobre todo el origen de la movilización, está relacionada con cosas tan elementales. Y además, y cada vez tiene más poder, porque ahora ya no es solamente con Rodrigo Paz, ya se sabe que ahí está íntimo de varios ministros. Exacto. Y tanto que, bueno, la COP pidió que se lo saque, pero no se lo va a sacar. O sea, yo en otra columna decía que, imitando al cuento de Monterroso, y al despertar, Cerimedo seguirá ahí. El dinosaurio Cerimedo seguirá así. Grave error de Rodrigo Paz. Sí. Seguramente cuando pase un poco más de tiempo y el presidente puede evaluar también adecuadamente las cosas que seguramente Cerimedo propone y que no están resultando, tal vez en algún momento haya la posibilidad de algún cambio, eso no lo podríamos descartar. Claro. Pero aparte de Cerimedo como asesor, tú has mencionado en otra columna que hay otros asesores, pero que más bien son de la órbita del MAS. Tú has mencionado a Leila Medinaceli, has mencionado a Manuel Canelas, incluso la empresa Neurona, famosa empresa Neurona mexicana, muy polémica, que nuevamente, o sea, que otra vez se han instalado. Y cómo convivirán con Cerimedo no sabemos, porque son casi como agua y aceite. Pero ¿cómo se explicaría que ahora también llegan estos de la órbita del MAS? Parece una cosa totalmente como si no hubiera más gente
escoger a estas personas que no sé si en su fuero íntimo realmente responden a un ideal anterior que tenían con el MAS o a un nuevo ideal ahora. Para mí es un gran signo de interrogación. O sea, cuando una persona ligada a Rodrigo Paz en la campaña nos comentó que Manuel Canelas estaba cercano a la campaña, parecía imposible, ¿no? Manuel Canelas es una persona con muchos valores humanos, pero sí es un defensor no solamente en MAS, sino evista, ¿no? Responsable de muchos momentos graves del levismo en el país, y tampoco es un experto, pero qué raro que estaba ahí. Pero después aparece el nombre de Leila Medinaceli. Tampoco uno se explica por qué, para nosotros los periodistas, pues es unas personas que han estado relacionadas con un hostigamiento a la prensa. Este tema de Neurona, aparece este personaje igual, ¿no? Cercano a la Cancillería. No sé si seguirá con la empresa, pero ¿qué hace de jefe de gabinete esta persona? Entonces, lo que uno puede pensar es que el gobierno nació con un hándicap, ¿no es cierto? Como una persona, como un niño que nace con males congénitos. No tenía partido, no tenía equipo, no tenía programa, pero a esos hándicaps les ha aumentado. Y ahí es donde la historia nos ayudará en algún momento a ver por qué esos 2 meses de agosto, octubre, no se trabajó en un equipo. ¿Por qué son 8 meses? No tenemos ni indicios de un plan estratégico de desarrollo económico y social. ¿Por qué se anuncia todo de una manera tardía, además suelta, ¿no es cierto? De pronto la planta de Viacha, de pronto el tren bioceánico, además igual con personajes también ligados a nuestro querido amigo Carlos Gil, o sea, que se los pone, ¿no? Digamos como que cambian de sombrero, pero al final han sido parte de todo un proyecto. Entonces, son muchas preguntas y que te van mostrando que es muy difícil pensar que se tomen cauces distintos, ¿no? Yo en una anterior entrevista decía, esto es un espejo roto, porque cuando se rompe un espejo no hay cómo colarlo, ¿no? Entonces, pero habrá que evitar que sea un espejo trizado. Para mí, una de las cosas posibles que pensaba también desde la crisis es que el gobierno realmente trabaje mucho más con los gobernadores y con los alcaldes, ¿no? Que tienen una representación propia democrática. Pero habrá que ver si logra realmente tener estos puentes y que convoque a la sociedad civil. Creo que es importante que escuche qué están diciendo los empresarios, los industriales. Creo que nos hemos sorprendido todos en ese almuerzo con los industriales de Santa Cruz, de sentir la decepción, o sea, y me voy a ir a otro temita, o sea, mucho más allá de las cifras, lo que se percibe es una desilusión general y una incertidumbre, hasta temor, ¿no? Entonces, pero será difícil. Ahora, la primera pieza que debería salir es Cerimedo, eso sí. Pero saltando, ya que mencionas la colaboración de los alcaldes, que deberían estar como plataforma central de asesoramiento y de diálogo con Rodrigo, no puedo dejar de comentar esta belleza. Por favor, sí. Quizás Arias padece el sesgo cognitivo conocido como Dunning-Kruger, que consiste en que una persona, cuanto más incompetente, se siente más satisfecha y segura de sí misma. Es una trampa mental, opinan los especialistas. Es la ignorancia de la propia ignorancia. Es decir, con un alcalde así sustituido hoy por César Dogbeiler, ¿tenemos chance? ¿Dónde está Imamén? Aprovecho
de preguntarte lo general a partir de este párrafo que me parece fascinante como descripción del negro Arias, ¿no? Antes de tu respuesta, tenemos que despedir a nuestros televidentes de Palenque TV, pero sigue el programa con todas las redes de Brújula Digital. Perdón, quería hacer eso. Dale, querida Lupe. Bueno, me despido también entonces. Yo creo que a pesar de que pueden haber alcaldes de diferentes, ¿cómo te podría decir?, representaciones, procedencias, criterios, etcétera, son la base, digamos, más directa de la democracia en la relación con la población. Esto que decías de esta teoría, que creo que date a los 90, que bueno, yo siempre trabajo mucho con fichas porque sé que me anoto cosas que veo, que algún rato las voy a aprovechar. Y claro, me parece extraordinaria porque, mira, ayer el presidente Rodrigo Paz menosprecia la situación con Samuel Doria Medina. Entonces, son estas condiciones cuando ignoras tu propia ignorancia, entonces eres, digamos, no ves los defectos. Liber Forti le decía a Juan Lechín, no te olvides de tu hombre 1000. Ese hombre 1000 es una idea de Rudyard Kipling que decía, siempre tienes que tener un amigo, aunque sea el número 1000, que te diga lo mal que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que les falta, y ahí es donde quizá no hay una autocrítica suficiente para decir, bueno, ¿por qué a 3 meses, a 4 meses de estar en el gobierno hemos tenido semejante rechazo en todo el país? Exactamente, pero bueno, ya que lo mencionas, ya que mencionas eso, me parece importantísimo mencionarlo a propósito de Rodrigo, que despide, por ejemplo, y esto es solamente el fenómeno, a Medinaceli con poca elegancia. Dices, Paz Pereira tiene mala reputación como hombre de lealtad con sus colaboradores. Esto me parece central, porque ¿cómo puedes planificar algo si es el hombre que aunque Tuto le dio la oportunidad, hoy le da la espalda, que aunque Oscar Montes fue su aliado en la alcaldía de Tarija, hoy son enemigos, ¿no? Que aunque Carlos Mesa le dio la oportunidad de ser senador, por supuesto lo hizo a un lado. Es decir, es un hombre experto en incumplir y en no ser precisamente muy leal. Entonces, ¿se puede confiar en él? ¿Se puede tener una alianza con una persona así? Bueno, Oscar Montes fue durísimo, ¿no?, durante la campaña. Y en Tarija no lo quieren a Rodrigo. O sea, siempre a mí me sorprendía, porque a mí me gustaba escuchar las declaraciones de Rodrigo hace 4 años con Tabacos, pero nunca entendía por qué tanto rechazo en Tarija. Y esta palabra, la traición, no ser leal, es muy fuerte. Y parecería que eso se da porque Mauricio Medinaceli al final ha venido a Bolivia por hacer algo por su país, teniendo otras oportunidades. Y muchos han criticado su forma incluso de informar, todo lo que quieren, pero no lo pueden sacar que llegue y diga, ¿sabes qué? Ya no eres ministro, ¿no? Entonces, ahí... Un tipo brillante, ¿no? Suenan muchas piedras, muchos ruidos. Creo que es un error también de la personalidad de Rodrigo. Sí, yo creo ahí también que las formas valen, las formas importan. El presidente tiene todo el derecho de cambiar a su gabinete, Claro. pero la manera, ¿no? La manera, yo creo que tienes que llamar a una persona, decirle, explicarle, le lamento, pero vas a ser asesor del presidente, no sé, alguna cosa. Lupe, si tú pudieras, si tuviéramos una varita mágica, ¿cuáles son las reformas que el país necesita? Que si pudiéramos cambiar el país, y no todo, porque muchas cosas no están bien, pero tú estarías más motivada, digamos, a empezar un cambio en la justicia, en la educación, en la manera como nos relacionamos políticamente, o en las relaciones campo-ciudad, no sé. ¿Qué piensas que el país necesita como reforma para encauzarse mejor y encauzarse hacia el desarrollo? Yo creo que un primer tema es que hay que entrar al Estado no para hacer negocios propios. Lastimosamente, la propia salida de Medinaceli
está relacionada con los temas de la gasolina basura, etcétera, que hasta ahora no tenemos respuesta. Entonces tiene no más que haber una vocación real, no eso que también citaba patria, patria, que Rafael Barret dice, cuando repites demasiado es en realidad que le estás esquilmando. Hay que tener esa idea de país. Y creo que todos pensábamos que iba a haber esa idea de que estamos tan mal, a ver, veremos qué es lo que inmediatamente podemos hacer. Entonces, ese es un primer asunto. Para mí, lo de la clave en Bolivia es que tienes que escuchar a las regiones, escuchar a los sectores más alejados, porque ahí puedes dar respuestas que tengan mayor significación para la población. Por decirte, un puerto para la exportación en Riberalta, de sectores tan importantes como son la castaña, atender, por ejemplo, ahorita en la frontera con Chile, ¿quiénes han detenido la construcción de ese muro? Los pobladores, ¿no? Entonces hay que escuchar un poco más lo que está pidiéndose fuera, salirte de estos que te aplauden en el palacio o cerca tuyo, sino un poco escuchar más allá. Porque es difícil. Creo que el gobierno tiene que pedir una tregua social y estaríamos dispuestos, una tregua, 1 año y medio, y puede decir, pongo después mi cargo a disposición. Necesitamos una tregua. Nada se va a poder hacer sin esa tregua. Y realmente escuchar lo que está sucediendo y dar algunos pasos. Ahora, me parece que como decía, está tan enfermo, digamos, el momento actual con tantas dificultades, que lo principal, antes que nada, y en ninguna medida, es recobrar la confianza ciudadana. Y para eso, pues, se tienen que dar esos pasos centrales para que vuelva esa percepción de que el país está haciendo algo positivo. Y creo que tienen que encontrar por lo menos una línea que muestre cuál va a ser el plan de todos, si quieres, la estrategia, la estrategia del Estado que se está escogiendo, y no esta improvisación que continúa. Excelente, gracias. Ya nos hemos pasado varios minutos después de las 10, pero la conversación con Lupe Cajías ha sido muy sabrosa, muy interesante. Gracias, Lupe, por haber venido al programa. Nos has dado una perspectiva crítica, pero también comparativa y también argumentada del momento que vive el país actualmente. Así que, bueno. Muy útil. Muchísimas gracias. Muchísimas Lupe, gracias. Un gusto. Gracias a ustedes y adelante. Felicidades más bien por el programa. Gracias. A todos y todas les decimos que mañana volvemos a las 9 en punto. Hasta mañana.